Si usas semillas de chía en casa, para la próxima primavera, guarda algunas para sembrar. A la siembra la podemos hacer directamente en la tierra o en almácigos. En una maceta o bandeja perforada, ponemos la tierra negra que tengamos en casa y como las semillas tienen un buen poder germinativo, no hace falta sembrar mucha cantidad. Apenas las vamos a cubrir con tierra para que germinen mejor y como la semilla de la chía tiene una capa externa que se hidrata mucho cuando las ponemos en agua, no va a hacer falta que las reguemos muy seguido durante toda la primera etapa del almácigo. A partir del tercer a cuarto día van a empezar a germinar y para este momento vamos a evitar que la tierra se seque para que las raíces puedan crecer mejor. Si llegamos a ver que alguna de las plantas no pudieron salir, las podemos ayudar regando con una botella y la tapa perforada para poder sacarle toda la tierra que tienen por arriba. Así vamos a dejar el almácigo en un lugar que le dé el sol de la mañana o el de la tarde. Una vez que las plantas empezaron a crecer, podemos hacer un primer trasplante a una nueva maceta para darle más espacio y al igual que hacemos con las plantas de tomate al momento de trasplantarlos, vamos a poder enterrar un poquito más el tallo porque desde abajo van a empezar a salir nuevas raíces que van a ayudar a la planta de chía para que pueda sacar más agua con nutrientes desde la tierra. A este cultivo lo podemos hacer en macetas de aproximadamente unos 30 centímetros de alto, pero si lo hacemos directamente en la huerta, vamos a dejar un espacio entre plantas de unos 30 a 40 centímetros. Por otro lado, como es una planta que se ramifica mucho y crece en altura, vamos a tratar de cultivarla en el fondo de la huerta para evitar que le dé sombra a las otras plantas que estamos cultivando. Al principio es una planta que se va a empezar a ramificar mucho desde abajo y con el tiempo, cuando el fotoperíodo empieza a bajar, se va a empezar a estimular la nueva floración y en la punta de todas las nuevas ramas van a empezar a aparecer todas las inflorescencias desde donde van a salir las nuevas flores que van a tener un color entre el azul y el violeta. Estas son las flores que van a atraer a muchos polinizadores, como pueden ser las abejas, y cuando la flor está polinizada y se empezaron a formar las nuevas semillas, los pétalos se van a empezar a caer. Mientras tanto, la inflorescencia va a empezar a madurar desde la base hacia la punta y para poder cosechar y sacar nuestras propias semillas de chía, vamos a esperar hasta que toda la inflorescencia esté lo más seca posible porque si llegan a haber partes verdes, puede juntar humedad cuando saquemos las semillas. Después de cosechar la inflorescencia, la vamos a apretar con la mano para que vayan cayendo y para separarlas podemos usar un colador y si no, las podemos soplar para sacar los restos secos para que podamos tener nuestras propias semillas de chía. Te mando un saludo grande. ¡Chau!